can't play philosophical games and make political arguments. I can be faithful, and that's what God requires of me. Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio desde Argentina. Le quiero compartir la continuación de un video anterior que compartí del pastor John MacArthur. Esta entrevista que ve aquí en pantalla, que le hizo el hermano que vemos aquí al pastor MacArthur en la Universidad de Maestro. Compartí, sería como una primera parte, y ahora vamos a darle la continuación porque es muy importante lo que dice el pastor MacArthur. Recuerde, 2020, un antes y un después. En aquel tiempo, MacArthur y su iglesia decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que al gobierno que sí, el gobierno 2020, pandemia 2020, el gobierno a nivel mundial restringió la iglesia de Cristo para que no se reúna, es decir, hubo una restricción de muchas cosas. Dentro de esa restricción estaba la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, para que no se reúna. Entonces, en aquel tiempo muchos rubros fueron esenciales, pero la iglesia de Cristo no. Por eso es el título, La iglesia es esencial. Entonces, MacArthur, como pastor verdadero, decidió seguir reuniéndose como manda Dios en su palabra. Y los críticos de aquel tiempo criticaron a MacArthur que esa era una batalla que no se debería pelear. Era una batalla que no era relevante. Dijeron los críticos de MacArthur que MacArthur tenía que obedecer al gobierno y pelear otras batallas, como por ejemplo la de la bandera de colores, como un ejemplo estoy dando. Pero MacArthur aquí vamos a ver que John deja claro que hay que pelear todas las batallas, todas, no solamente esto sí, esto no. Y la del 2020 era una batalla que tendrían que haber peleado todos los pastores. Si verdaderamente son pastores de verdad, deberían en aquel tiempo continuar reuniéndose como manda las escrituras. He dicho un montón de cosas sobre este tema aquí en mi canal. Entonces vamos a ver directamente lo que dice MacArthur respecto a las batallas, que hay que pelear todas las batallas, no solamente esto sí y esto no. Veamos. I don't get to pick and choose what I fight for. I get to pick and choose who I fight for. And when the Lord is attacked and His church is attacked, I don't care what it is. I mean, it could be anything. It could be misrepresenting the work of the Holy Spirit and the zany, chaotic, charismatic movement that we see all around us. It can be anything. Vemos aquí que MacArthur da el ejemplo de la batalla en contra del movimiento carismático que blasfema contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, dentro del movimiento carismático sucede eso. Y esa es una batalla que John MacArthur, junto con muchos pastores bíblicos, han luchado por mucho tiempo. Por ejemplo, está Justin Peters, el evangelista. Es un gran soldado en contra del movimiento carismático. Justin Peters, el evangelista. Vemos aquí que dice MacArthur, por ejemplo, tergiversando la obra del Espíritu Santo que comúnmente sucede dentro del movimiento carismático. Entonces, MacArthur ha sido un gran soldado en contra, un soldado de Jesucristo en contra del movimiento carismático.
y él incluso sigue luchando contra eso. Pero aquí MacArthur deja claro que así como también se ha luchado en contra del movimiento carismático, también deberían luchar en aquel tiempo, muchos pastores deberían haber luchado y seguir reuniéndose como manda la Escritura. Zany, chaotic, charismatic movement that we see all around us. It can be anything. It can be bad theology about baptism. Aquí da el ejemplo MacArthur también puede ser una mala teología sobre el bautismo, y hay que luchar contra esa mentira, vamos a decir, o contra esa enseñanza que va en contra de la Escritura, y aquí lo va a decir MacArthur. It could be anything that deviates from the truth of Scripture. Cualquier cosa que se desvíe de la verdad de la Escritura, cualquier cosa que desvíe la verdad de la Escritura debemos luchar contra eso. Is necessarily a battleground. Entonces, ahí está, cualquier cosa que desvíe de la verdad de la Escritura es un campo de batalla. Is necessarily a battleground in the protection of the church and of pure doctrine, passing it on to the next generation. Amén, es verdad. Entonces, cualquier cosa que desvíe la palabra de Dios, que esté contradiciendo la Escritura, es un campo de batalla para luchar, dice John MacArthur. Amén. Vamos a ver la siguiente parte, la continuación, cómo continúa MacArthur. Vamos a poner un volumen alto y vamos. When this came down, we realized. Cuando esto sucedió se refiere a la pandemia 2020. When this came down, we realized this was an attack on the church. The natural thing to do was react exactly the way we reacted, and I can maybe frame it up one other way by saying this: I didn't change anything. I just did what I would have done on any other level, at any other time, with any other issue. I stuck to the truth. Amén. Simplemente MacArthur se aferró a la verdad, simplemente, de que se trataba de un ataque a la iglesia. Y muchos críticos no estuvieron de acuerdo con MacArthur en aquel tiempo. Decían que no era un ataque a la iglesia, que no era una persecución en la iglesia. Ese fue el argumento de los críticos del pastor John MacArthur. Continuamos. The natural thing to do was react exactly the way we reacted, and I can maybe frame it up one other way by saying this: I didn't change anything. I just did what I would have done on any other level, at any other time, with any other issue. I stuck to the truth. Amen. And what that does is it keeps me where I belong. I don't belong in manipulating the church. I don't belong in manipulating society. I can't manipulate the end of things. I can't play philosophical games and make political arguments. I can be faithful, and that's what God requires of me, and trust Him and be true to His truth. And then the outcome has nothing to do with me. And I ride that faithfulness to the outcome that God has designed. Amén. Entonces aquí voy a enfatizar rápidamente esta parte, que MacArthur no pertenezco a la manipulación de la sociedad. No pertenezco a la manipulación de la iglesia. Simplemente lo que MacArthur hizo, dice, no puedo manipular el final de las cosas. Simplemente, fíjese lo que dice aquí MacArthur. También aquí esto es importante. No puedo jugar juegos filosóficos y hacer argumentos políticos. Esto no se trató de política. MacArthur, como pastor, no tenía ningún argumento filosófico o político, sino simplemente argumentos que radican en la sola Escritura. Por eso MacArthur dice, puedo ser fiel y eso es lo que Dios requiere de mí. Y aquí está. Y confiar en Él y ser fiel a su verdad. La verdad revelada en las Escrituras. Entonces el resultado no tiene nada que ver conmigo.
y conduzco esa fidelidad al resultado que Dios ha diseñado. Vamos a ver la continuación rápidamente. Para finalizar esto, mire, escuche lo que dice MacArthur. MacArthur aquí va a dar el ejemplo de estos dos pastores de Canadá que fueron a prisión. Fíjese que anteriormente MacArthur dijo que el resultado le pertenece a Dios. MacArthur no estuvo a cargo de eso, sino simplemente él confió en lo que Dios dice y simplemente lo demás Dios estaba a cargo de lo que iba a suceder. Y aquí va a dar el ejemplo de estos dos pastores que en la voluntad de Dios estos dos pastores fueron a prisión. Veamos cómo lo dice John MacArthur. In the case of Tim Stevens, hey, 21 days in prison. In the case of James Coates, 35 days in prison. In the case of John MacArthur, no days in prison. That's all in God's hands. As I said, I would have been content to do that if that was the end that God had planned for my good and His glory. So I think if you're bound up to doing what is right and your ambition is to be pleasing to the Lord, you do that and you let the circumstances and the outcome be determined by the providence and purpose of God. Esa es la clave, amén, amén, amén. Así que cuando haces lo correcto de lo que dice la palabra de Dios, somos obedientes, fieles a lo que Dios dice, y como dice MacArthur aquí, y tu ambición es agradar al Señor, mire, lo haces y luego dejas que las circunstancias, lo que ha de suceder, el resultado sean determinados por la providencia y el propósito de Dios. Amén. Be determined by the providence and purpose of God. Así que esto fue la continuación del pastor John MacArthur. Quería enfatizar esto, que se debe pelear todas las batallas. Cualquier cosa que ataque la iglesia de Cristo, cualquier cosa que ataque la verdad de Dios revelado en las Escrituras, es un campo, como dijo MacArthur, es un campo de batalla. Hay que luchar, no solamente, por ejemplo, en contra del movimiento de colores, no solamente en contra del movimiento carismático. No. Todas las batallas deben ser peleadas, bíblicamente hablando. Todas las batallas deben ser peleadas bíblicamente hablando. Entonces hay muchos, hoy en día, muchos de estos nuevos pastores modernos de internet están peleando una batalla, solamente una pequeña batallita, pero en 2020 no pelearon la batalla que fue a prueba de fuego. 2020 antes y después, como siempre digo y no me voy a cansar de decirlo. Así que saludos hermanos y hermanas en Cristo, bendiciones. Comparta este video, comente, dele me gusta, dele gracias, y vengo con más respuestas del pastor John MacArthur de La Iglesia es Esencial, para animar también a aquellos pastores que se acobardaron, para animarlos a estos pastores para que en un próximo evento de ataque a la iglesia puedan pararse y seguir firmes a ese llamado como pastor de pastorear el rebaño que Dios les ha encargado. Bendiciones.